Muy buenos días, bienvenidos a la presentación de este libro que hoy queremos compartir con ustedes, El Derecho Universal a la Educación de Calidad en Latinoamérica, una herramienta clave para transformar la educación en América Latina con una mirada crítica a las políticas educativas desde la justicia social y la inclusión y la pedagogía ignaciana. Nos reunimos para hacer esta presentación sobre el derecho a la educación, analizando los casos de Brasil, Colombia, México y Venezuela. Un trabajo realizado por un equipo académico comprometido con la justicia social y el derecho a la educación. Este producto hace parte del compromiso que la Conferencia de Provinciales de América Latina, CEPAL, ha venido liderando en conjunto con cada una de sus redes. A continuación, quiero darle la palabra a Flor Lisbeth Arellano Vaca, quien es doctora en psicopedagogía, profesora e investigadora de la Universidad ITESO de la Ciudad de México y trabaja las líneas de investigación en educación y justicia social con orientación en formación ciudadana e inclusión educativa. Flor, bienvenida. Buenos días. Gracias, Nelson. Para mí, para todos nosotros que estuvimos trabajando durante 2 años en este estudio, es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Y quiero decirles que nos acompañan el presidente de la CEPAL, Rafael Garrido, y el hermano Raimundo Barros, secretario de la CEPAL. También Adriana Cárdenas, asistente del presidente de la CEPAL para la educación, así como el equipo de comunicación de la CEPAL, quienes están haciendo posible esta transmisión, y Fernando Guidini, director de Red Jesuitas de Educación en Brasil. Gracias por acompañarnos. A Nelson, ¿podrías? continuación, sí, a continuación queremos darle la palabra al padre Rafael para que nos abra esta presentación que hace parte de esos trabajos y el compromiso de la conferencia con el derecho universal a la educación de calidad. Bienvenido, Rafael. Buenos días, muchas gracias, Nelson. De verdad que es un gusto poder estar acá con ustedes en la presentación de este libro de políticas comparadas, ¿verdad? Sobre el derecho universal a la educación de calidad. Como bien sabemos, el compromiso histórico de la Compañía de Jesús con la educación, desde su fundación, creada por San Ignacio de Loyola y sus compañeros, y la creación de la Ratio Studiorum, aquel programa tan impactante en 1599 en el que la compañía propone, ¿no?, un continuum, digámoslo así, educativo, hasta su impacto en miles de instituciones educativas hoy en todo el mundo, pues han generado propuestas y han generado movimiento, ¿no?, para buscar enfatizar la importancia de la educación como un derecho universal y el papel que tiene la educación, un papel tan fundamental en la dignidad y la promoción social, especialmente de los más vulnerables, especialmente pues en la búsqueda de una transformación hacia un mundo justo y reconciliado. Así pues, a lo largo de todo el tiempo, la Compañía de Jesús ha promovido estas iniciativas educativas significativas. Y hoy tenemos la oportunidad, pues, en nuestra América Latina y el Caribe, de la promoción de Fe y Alegría, Flaxi y Ausjal, que atienden a cientos de miles de estudiantes, no solo ya en América Latina, sino también en otros continentes. Y bueno, también tenemos la posibilidad de la articulación a través de las redes globales de incidencia en la Compañía de Jesús. Ante este reto
¿verdad? Tan importante como es el derecho universal a la educación de calidad. Nuestras redes educativas en la CEPAL, Flaxi, Fe y Alegría y AUPAL, pues han unido esfuerzos en diversas iniciativas, ¿no? Con el objetivo de fortalecer el derecho universal a la educación de calidad. De manera tal que tenemos en este libro, ¿verdad?, un material muy importante y clave en torno al magisterio, pues, digamos, de la Compañía de Jesús, impulsando, pues, el compromiso activo por la promoción de la enseñanza sin distinción de raza, cultura o condición. Tenemos pues un objetivo de desarrollo sostenible expresado o que nos expresa la importancia de la educación de calidad. Y queremos impulsar también una propuesta educativa en la que los gobiernos y las sociedades puedan realmente garantizar oportunidades de aprendizaje para todos y todas. Sabemos, sin embargo, que la realidad es muy compleja y en este libro se nos presenta la perspectiva desde Brasil, Colombia, México y Venezuela sobre las posibilidades de educación de calidad y los marcos jurídicos y políticas de estas eh, naciones, ¿verdad? Y las propuestas que nosotros llevamos como una mirada a esas posibilidades en medio de todas las dificultades. Todos sabemos que después de la pandemia del COVID, tuvimos un golpe bien importante, especialmente hacia el acceso, ¿verdad?, a la educación de las poblaciones más vulnerables, todavía con mayor dificultad. Eh, esta experiencia de este libro nos lleva a reconocer aquellas medidas políticas y realidades en estos 4 países, ¿no? Y nos invita también a reflexionar y hacer de ello un debate público sobre este derecho a la educación de calidad. Y está en consonancia con todo el esfuerzo apostólico de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, en el que queremos promover la formación integral, ¿no? Y queremos hacerlo de manera articulada, con toda la potencialidad que tiene el trabajo articulado en red y la sumatoria del impacto que generan estas redes en la conferencia. Considero además que el reto es seguir avanzando hacia el análisis y la construcción de aportes al desarrollo del derecho universal a la educación de calidad como un elemento que se garantice en toda nuestra América Latina y el Caribe. Y desde esa perspectiva, este libro nos invita entonces a buscar un mayor alcance y unas mayores posibilidades para seguir analizando el contexto, descubriendo las políticas y tratando de construir aportes para que el derecho universal a la educación de calidad esté garantizado en todos nuestros países y en toda nuestra región. Estoy seguro que la experiencia para los investigadores y las investigadoras que realizaron este trabajo ha sido una experiencia que suma no solo voluntades, sino también conocimientos, saberes y experiencias. De manera que nos invita también a seguir sumándonos a las iniciativas articuladoras en toda la conferencia, en toda nuestra región, como un aporte también a el derecho a nivel global. De manera tal que espero que la lectura de este libro profundice en cada una de las personas la posibilidad de contribuir a ese derecho y de seguir soñando juntos un horizonte posible en el que podamos transformar el mundo en un mundo reconciliado, el mundo en un mundo justo
y con mayores posibilidades y alternativas para el desarrollo de la vida y vocación de todas las personas. Deseo pues que este lanzamiento nos ayude a crecer y a vivir cada vez con mayor generosidad nuestro compromiso con la educación. Muchas gracias, Rafael. Voy a continuar con este encuadre de la presentación del libro. Le voy a pedir a Nelson Otaya que nos dé el contexto. Antes me permito presentarte, Nelson. Él es líder de Well School y miembro del equipo de dirección académica en Cerebrum, Colombia. Actualmente apoya la promoción del Pacto Educativo Global desde una línea de trabajo entre la CEPAL y el CELAM. Sus líneas de investigación son bienestar en la escuela y las familias, alianzas educativas y neurociencia para la vida. Nelson estuvo acompañando todo el proceso desde su rol anterior en CEPAL, a quien le estamos muy agradecidos por todo su coordinación. Entonces, ¿quién mejor que tú para darnos el contexto de este libro, Nelson? Gracias. Muchísimas gracias, Flor, Padre Rafael, también muy agradecido por el espacio que nos brindan para presentar un trabajo que es fruto de una constante colaboración. Cuando veníamos trabajando en el 2020, y todo comenzó cuando la CEPAL, bajo el liderazgo del padre Roberto Jaramillo y el delegado de Educación, padre Luis Orlando Klein, impulsaron un diálogo profundo entre las redes educativas y sus equipos. Laxi, Auscal, Bella Alegría, incluso la red de radios, las redes sociales, las redes de espiritualidad, en torno a un llamado común. En el 2019 se lanzó un libro muy importante sobre el derecho universal a la educación de calidad, que luego motivó e inspiró el formalizar esto en lo que posteriormente nació como un ejercicio también de unificación de esos proyectos llamado EduRed, una alianza que emergió en torno a cuatro grandes sueños, ¿verdad? Luego de un proceso de discernimiento, el Consejo Directivo decidió enfocar su energía en dos apuestas fundamentales: el derecho universal a una educación de calidad, DUEC, y la innovación pedagógica ignaciana. Durante el segundo semestre del 2020, recuerda, estábamos en tiempos de pandemia, comenzamos a moldear esas ideas y a convocar a colaboradores que quisieran sumarse a este proyecto. Todo esto sucedía en un mundo que aún estaba tratando de comprender las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Fue un tiempo de profunda contemplación, de sentirnos vulnerables, pero también de un impulso creador. Lo que vino después no fue como lo imaginábamos al principio. Fue necesario abrirnos a un nuevo discernimiento colectivo para reimaginar la educación, teniendo como faro las preferencias apostólicas universales, las agendas globales como la de la UNESCO, y lo más inspirador y motivador, el Pacto Educativo Global, propuesto ya en el 19, pero anunciado en el 15 de octubre del 2020, con la iniciativa del Papa Francisco a crear, a construir un pacto educativo global para todas y todos. Poco a poco la propuesta del DUEC se fue fortaleciendo y formalizando, y desde las distintas redes que conforman la CEPAL, muchas personas se sumaron a esta propuesta, a esta apuesta. Los grupos de trabajo como estrategia no solo se consolidaron en una línea de acción, sino también en una comunidad de afecto, compromiso y propósito compartido. Y con esto nos unimos a muchas voces que durante décadas o años luchan incansablemente para lograr este derecho fundamental. El 18 de junio del 2021 se da un paso clave con el nacimiento del proyecto apostólico común PAC2. En este proyecto, la tercera prioridad se llama formación integral, incorpora uno de sus objetivos estratégicos como la promoción del DUEC, del Derecho Universal a la Educación de Calidad, en el marco del Pacto Educativo Global de forma interinstitucional, interprovincial e intersectorial. Eso dinamiza la forma como se está soñando este ejercicio de incidencia. Una vez iniciada con su promoción e implementación, el PAC2, varias iniciativas de las redes también se fueron suscitando, que fueron consolidando y dando fuerza al trabajo por el DUEC. Llega como delegado el hermano Raimundo Barros y se impulsa también con decisión la promoción del Pacto Educativo Global en coherencia con ese mandato recibido. Entre los aportes más significativos
Se encuentra en el documento El Pacto Educativo en el Territorio Norte de Santander, bajo una experiencia que generó un puente entre el derecho humano y la política pública, y ahí el gran protagonista es el territorio. Este marco da un hito para que luego, posteriormente, se creara y se fuera consolidando una iniciativa importante que hoy también se va a presentar, que es el Consorcio de Observatorios centrados en el DUEC y en los territorios prioritarios dentro del proyecto apostólico. Es un esfuerzo colectivo para la generación de información, reflexión y transformación desde los territorios. En el 2023 asume la presidencia el padre Rafael Garrido, quien ha motivado y promovido con energía este proceso para que cumpla su misión con firmeza y esperanza. Hoy, este trabajo que compartimos también es el fruto de pequeños logros que fueron parte de esta caminata conjunta. Un primer ejercicio fueron la construcción de unos términos y categorías fundamentales para entender de qué decimos o qué estamos diciendo cuando hablamos del derecho universal a la educación de calidad, un mapeo de actores en América Latina sobre el DUEC y este tercer análisis comparativo de políticas públicas, que es un producto que le entregamos a la sociedad y sobre el cual seguimos trabajando y quizá de motivo para otras investigaciones. Este proceso ha sido sobre todo un ejercicio de trabajo en red, un carisma que nos define y nos anima. Como la energía del trabajo en red no desaparece, se transforma, se convierte en vínculos de aprendizaje, propuestas y sobre todo genera comunidades de esperanza. Y este camino de transformación reconocemos que los desafíos aún son muchos. Por eso queremos compartir también algunas claves que están subyacentes a este ejercicio comparativo. Uno, garantizar una educación pública, gratuita y de calidad a lo largo de la vida. Lo pide la Agenda 2030, podemos verlo en la Fratelli Tutti, en Laudato Si, en el Pacto Educativo Global. Enfrentar la escasez mundial de docentes con políticas sostenibles. Según la UNESCO, 44 millones de docentes adicionales se necesitarían para el 2030. Igualmente, rediseñar la política docente para una formación continua y humanista. La formación docente impacta directamente en la calidad educativa, no hay otra posibilidad. Y sobre todo cuando el Pacto Educativo Global nos pide formar personas disponibles para servir en la comunidad. Cuatro, aumentar la inversión educativa con el enfoque equitativo. En América Latina se invierte el 63% menos por estudiante que en los países de la OCDE y más, podríamos mencionar más indicadores de esa desigualdad. Reconocer el bienestar como un nuevo indicador de la calidad educativa. A veces pensamos que todo es cognitivo, todo son pruebas estandarizadas, pero nos olvidamos de la persona, nos olvidamos de cuidar también esa casa común, que es tan parte de nuestro bienestar. Integrar la salud mental y emocional al currículo. Estamos luego de la pandemia en un proceso profundo de quiebre espiritual, de quiebre emocional, pero es necesario curar esas heridas y acoger y abrirse sobre todo a los más vulnerables y marginados. Séptimo, estudiar la política educativa en contextos desiguales. La apuesta de los consorcios son los territorios prioritarios de Haití, la Panamazonía, Cuba. Y luego, formalizar liderazgos directivos para transformar, para hacer y crear la transformación escolar, ¿verdad? Educar para acoger el dialogar y crear redes solidarias. Noveno, promover una cultura de paz en un mundo de guerra y de destrucción desde la educación. Y en eso encontrar caminos para transformar la esperanza en este mundo. Nos lo ha pedido muchas veces el Papa Francisco. Y décimo, consolidar aprendizajes desde la educación superior. Si no creamos esos puentes entre territorio, sistemas educativos, familias, vamos siempre a estar parcializando los modelos y sobre todo las políticas públicas. Y termino con esto, afirmando que el derecho universal a una educación de calidad es una puerta que nos conduce a creer en la humanidad, como el Papa Francisco nos mostró en Lumen Fidei. Una puerta a ser custodios de la creación y de la soberanía alimentaria en un paradigma de cuidado, alimentación sana y justicia en Laudato Si. Una puerta que se abre a la fraternidad y a la amistad social, donde todos podemos entrar como nos invita la Fratelli Tutti. Y finalmente, una puerta al corazón de las emociones, de la salud mental y cerebral, que se nombra con ternura y verdad en el documento reciente Dilexi nos amó. Muchísimas gracias.
Gracias, Nelson. Vamos a iniciar ahora con la presentación del libro como tal. Nos hemos organizado por capítulos en orden alfabético, de tal manera que vamos a iniciar con Brasil y hago la presentación de sus autores. Daniel Oliveira, quien es orientador educativo de ensino turno nocturno del Colegio Antonio Vieira, profesor de educación especial especializado en el municipio de El Salvador. También nos acompaña Lucy Maradao. Ella es coordinadora pedagógica de jóvenes y adultos del Colegio San Ignacio, así como coordinadora pedagógica del Colegio Oscar Tenorio. Les damos la bienvenida y pues los escuchamos. Les recuerdo que tenemos 10 minutos, de modo que si me escuchan de pronto interrumpirles la presentación solo es para indicar el tiempo. Gracias. Gracias, Flor. Buen día a todos. Boa tarde a todos que nos acompañan do Brasil. Les pido permiso, voy a hablar arreglado con Lucimar. Vamos a combinar, como el Brasil está el punto afuera de la ruta con el portugués. Así que ella va a seguir hablando en portugués y vamos mezclando la presentación. Voy hablando un poquito también en español. Gracias. É, Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Daniel fala espanhol, eu não. Vou procurar falar de forma lenta, né, mas não cansativa, para que todos entendam. É, eu sou coordenadora pedagógica do Colégio Santo Inácio, do Rio de Janeiro. Temos no Brasil um outro colégio Santo Inácio, que fica em Fortaleza, mas eu represento do Rio de Janeiro. Coordenadora pedagógica da educação de jovens e adultos, que é um segmento que nós temos no Brasil, uma modalidade de ensino que nós temos no Brasil. E também na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que também é uma grande rede, eu coordeno o Ensino Fundamental 2, que compreende de sexto ao nono ano. Y aquí, como Flor ya hizo la presentación, son un detalle que hablo de la escuela municipal en este momento acá en la oficina de la directora que amablemente se dio el espacio para este momento de compartir con ustedes nuestros trabajos, nuestros estudios. Y bueno, entonces en el libro nosotros buscamos empezar trayendo lo que está puesto en la Constitución. Este documento federal que garantiza y habla del derecho a la educación de calidad. Entonces, con el marco en la Constitución que dice en sus artículos que es un derecho social, el primero es el Estado, que debe ser realizado por medio de una cooperación, de colaboración federativa, que dice el pleno desarrollo de la persona para su preparo y ejercicio de su ciudadanía y su calificación para el trabajo, y sigue a principios y también en uno de sus artículos afirma los deberes del Estado. Pode colocar na apresentação para que a tela fique maior? Isso. El prójimo, por favor. A nossa Constituição é de 1988 e ela tem marcos legais expressivos em relação à educação. Uma educação que pela Constituição, prega uma educação de qualidade no Brasil. Então, os artigos 205 e 206, pensando nessa qualidade, né, no direito à educação, o artigo 205 traz esse direito como algo subjetivo, mas muito pautado nas responsabilidades de uma educação de qualidade.
que começa pela família, mas que cabe ao Estado também dar, promover essa educação de qualidade. No outro artigo, que é o 206, a garantia de um padrão de qualidade, né? Os princípios da educação estão pautados na Constituição. Essa qualidade ela deve ser respeitada, né? A partir da formação dos professores, das escolas com estrutura e com os princípios que regem a educação básica no Brasil e educação de um modo geral. Também na Constituição, no artigo 211, há uma responsabilização ligada aos estados, aos municípios e à União, cabendo ao município a educação infantil e a educação e o ensino fundamental. Isso quer dizer que nós temos, né, nos municípios, no caso eu que sou coordenadora de uma escola da rede municipal, cabe a essas escolas, né, promoverem o ensino de qualidade do primeiro ano ao nono ano, porque lá nós temos a educação, o ensino fundamental 1 e 2 completos em 9 anos, tá? Os municípios do Brasil. Já o Estado e o Distrito Federal, cabe à educação o ensino médio e, em alguns estados também, a educação, o ensino fundamental. Mas é de responsabilidade do Estado o ensino médio, ou seja, o aluno acabou o ensino fundamental, ele vai para o médio e, ao completar o ensino médio, ele tem um ciclo completo, que é a educação básica, que abrange no Brasil o ensino fundamental e o ensino médio. Cabe à União, tá, complementar esse ensino através do nível superior, tá? Então, nós temos no Brasil várias universidades federais e estaduais, assim como as particulares também. A função da União é promover, através de políticas, né, o acesso à educação, ao ensino superior, né? Entre um e outro, nós temos também as escolas técnicas. Para que essa educação de qualidade, né, seja promovida num território do Brasil que é amplo, a União, né, reserva 18% do seu orçamento, garantido pelo artigo 212, para que essa educação seja promovida, 18% dos recursos. E os estados e municípios entram com mais 25%. Les Então, quedan 4 minutos. é, e o artigo 214 vem para organizar essa distribuição financeira. El próximo, por favor. Puede cambiar eso. Bueno, entonces, por cuenta del tiempo, acho que vamos a seguir. Ahí están, cómo está los niveles y modalidades de la educación de Brasil. Entonces, Lucy Maya ha contemplado en su presentación cómo está dividido. Acá hago una llamada de atención para la educación especial y de la educación en la distancia, como las dos modalidades de, de la educación en Brasil que también merecen atención. Y yo como profesor en el municipio de Salvador, como en las clases especiales con niños con discapacidades, entonces es también importante. En el libro también hablamos los impactos, sobre todo en el periodo de la pandemia, el acceso y la calidad de la educación a las poblaciones más vulnerables, eh, personas también con discapacidades. El próximo, por favor. Aquí sí nosotros tenemos, son los datos más recientes que han sido publicados por el INEP
que es la entidad federal vinculada al Ministerio de la Educación, responsable por los datos estadísticos. Y así tenemos este gráfico que el tiempo no nos permite ahora en detalles cada uno, pero acá llamo la atención para el periodo que va a empezar y que Nelson en su presentación ha contemplado de 2019, 20, 21, que es justamente el impacto de la pandemia en los números de la matrícula acá en la región nordeste. Entonces, Bahía, donde está mi región nordeste, otros estados, acá tenemos estos números, la cantidad de matrículas que hubo una queda. Vou continuar. Uma queda de matrículas. Entretanto, é, Hay foi, Daniel. una, sí, Pode continuar, Daniel, é que você congelou. ahí está. Hubo una reducción en los números de matrícula. Y así que podemos seguir para el próximo, por favor. O próximo vai trazer os mesmos dados, né? Só que na região sudeste, porque o Daniel fica na região, né? O colégio dele fica na região nordeste e o meu no sudeste do Brasil. Então, isso retrata, são duas regiões, né, importantes dentro do Brasil, não menos do que as outras, mas que retratam uma realidade diferente, porque na região sudeste, por exemplo, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes metrópoles, e na região nordeste, Salvador. Acho que é importante desses dois gráficos é comparar com o que com o recorte que nós temos, né, no livro em relação ao período da pandemia. Pode passar. Esto, ahí también vamos a hablar bien rapidito sobre algo una política de gobierno que es las escuelas en tiempo integral como una iniciativa para garantizar el acceso y la permanencia sobre todo de jóvenes, niños también, pero acá vamos a hablar de nuestra práctica, tanto Lucima como yo trabajamos con el bachillerato, entonces el ensino medio. Y ahora aquí en Brasil también ha crecido los números y la matrícula del tiempo integral. ¿Puede avanzar, por favor? Y así tenemos como una especie de hacer una denuncia para lo que pasa, ¿no? En estos tiempos, con todo que sirve de amenaza al derecho de la educación en Brasil, que es la venta de escuelas. Entonces hay una campaña a nivel nacional en defensa de la escuela pública, que dice, escuela pública no es negocio, es derecho, no vendas a mi escuela. Entonces, como un marco también de movilización nacional esta semana, del 22 hasta 28 de abril, Les queda un minuto. para la defensa de la educación. Y esto es importante para nosotros hablarmos de este derecho a educación sin olvidar de que estas acciones de grupos, de personas que están justamente para grupos económicos, eh, el proceso de precariedad de la escuela, de la educación pública. Y esto compromete y afecta directamente a, a todo que está en este conjunto, en especial lo que sirve para a no valoración del trabajo del profesor, desde la ley del piso del magisterio, que acá en Salvador, por ejemplo, eh, eh, el prefecto no cumple la ley del piso
para los profesores. Entonces, es una denuncia para toda esta situación que amenaza la escuela pública. El próximo, por favor. Y Para ya estamos finalizar, cerrando. para finalizar, é importante trazer o posicionamento da Companhia de Jesus, como já foi dito por Nelson Altaia. Mas a gente traz, né, a lembrança e a importância do apostolado educativo da Companhia de Jesus, as preferências apostólicas e o Pacto Educativo Global, assinado pelo nosso querido Papa, né, que fez a sua Páscoa definitiva. É importante colocar que, dentre as quatro preferências, né, apostólicas, duas delas tratam da humanização da educação, que é ter a preferência pelas juventudes, os jovens, né, como potência dentro dessa educação de qualidade, com esse futuro do apostolado, né? A questão dos pobres, né, acompanhar aqueles que estão na vulnerabilidade, é muito importante trazer essa lembrança, né, como algo que é caro para a Companhia de Jesus e que nos seus colégios, né, vem apresentando esse pacto, né, esse posicionamento de acordo com a Companhia de Jesus. No Colégio Santo Inácio, tanto no Vieira, através da educação de jovens e adultos, há um compromisso da Companhia de Jesus, através desses colégios, de olhar pela juventude, de olhar pelos empobrecidos e olhar pela educação como algo humanizador e transformador também. Então, nesse sentido, né, os compromissos, né, do Pacto Educativo, que é colocar a pessoa no centro do processo educativo, né, promover, ouvir as gerações mais novas, o compromisso da Companhia de Jesus e também do livro traz isso como algo que seja importante, um compromisso de todos nós. Muito obrigada. Y así llegando al Muchas final. gracias, Daniel y Lucimar, por el tiempo. Me voy a permitir pasar a Colombia. Muchas gracias. Graças. Voy a presentar a Diego Agudelo Grajales. Él es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, licenciado en filosofía e historia de la Universidad Santo Tomás y licenciado en teología y filosofía. Director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Gracias, Diego. Muchas gracias, Flor. Vamos a presentar de una vez al Derecho Universal a la Educación de Calidad en Colombia. Para empezar, vamos a dar inicio sobre la estructura del capítulo. Es primero un contexto de la educación donde vamos a hacer una caracterización del sistema educativo colombiano. Dos, vamos a hacer un marco constitucional y la evolución jurídica del desarrollo de este tema, la calidad de la educación. Tres, cuáles han sido las reformas, financiaciones y recursos que se han dado para dar garantías a la docencia en cuanto a la cooperación y más internacional para poder generar estas garantías en la educación. Cuarto, vamos a mirar Perdón, Diego, ¿podrías poner en modo presentación para que sea más legible? Gracias. Perfecto. Cuarto, serían las brechas entre educación pública y privada, el impacto posterior en la pandemia. El sexto punto será la educación de la calidad como una apuesta de los jesuitas y unas conclusiones claves. En cuanto a la condición del contexto, durante los años 70 y 80 el sistema educativo estuvo marcado por esfuerzos de expansión y cobertura, pero siempre han persistido las desigualdades significativas entre las regiones urbanas y rurales y en los diferentes grupos sociales. Un elemento muy poderoso, fuerte para amenazar este tema, este contexto, es la presencia del conflicto armado y la pobreza que afectó y sigue afectando el acceso a la calidad educativa. A partir de los años 90 se generó una nueva constitución y se consolida como un marco legal la educación como un derecho fundamental y la función social de la misma. Sin embargo, la implementación de políticas públicas sigue enfrentando desafíos relacionados con la desigualdad y la financiación, además de la infraestructura.
al punto de que tenemos un 32,5 de la población que está en edad de cursar educación, es la que logra llegar a estos niveles de estudio. Dentro del mismo contexto, el país en el presente, por ejemplo, ha puesto un gran énfasis en mejorar la calidad de la educación, en disminuir la brecha social y promover la educación inclusiva. Los movimientos sociales han influido en la valoración de esta diversidad cultural, especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, promoviendo una educación más respetuosa a las identidades culturales. El Ministerio de Educación ha definido líneas estratégicas para avanzar en ese campo, pero la eficacia de la aplicación de esas políticas y el problema de la gestión de los recursos ha quedado en deuda. Colombia entonces enfrenta retos importantes como esas desigualdades regionales, socioeconómicas, bajos resultados en las pruebas internacionales PISA y la necesidad de mejorar la formación docente, infraestructura e inversión educativa. Los cambios que se han dado, digamos, desde el punto de vista jurídico, los más importantes, la Constitución del 91, que es la transformación fundamental de la naturaleza de la educación como un derecho fundamental. Y allí plantea que es una obligación del Estado asegurar el acceso y la permanencia y la calidad educativa para todos los ciudadanos. Y posteriormente, a partir de esta constitución, la Ley General de Educación, que nosotros llamamos la Ley 115 del 94, que amplía la cobertura, regula la educación formal en niveles de primaria, educación básica y media, definiendo la educación como un proceso integral permanente que debe ser promovido por el Estado, la sociedad y la familia. Los cambios estatutarios, los más significativos, digamos, que podemos recoger en la parte final de esta actualización, está la ley estatutaria del 2024, que es ampliar la cobertura educativa en la fase inicial y de la educación superior, incluyendo pues la educación superior en esta cobertura de gratuidad. Y el decreto 155 del 2025 que habilita el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Busca generar nuevos espacios educativos en regiones afectadas por el conflicto armado, fortaleciendo así la infraestructura en los niveles educativos. Además, el país se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y esto fundamentalmente es como lo más importante de este proceso sobre los cuales en el papel estamos desarrollando. Como acciones prioritarias tenemos el universalizar y ampliar la educación inicial, llegar a todas las zonas sociales, eh, garantizando el acceso gratuito y suficiente desde los 0 años de edad. Fortalecer la formación y dignificación docente es un tema muy delicado para todos. Implementar la jornada única escolar que permita ampliar el tiempo de aprendizaje y diversidad de la oferta escolar con cultura, deporte, ciencia, educación para la paz. Cuarto, es garantizar la educación superior como un derecho fundamental. Este es un tema sobre el cual se viene trabajando fuertemente a partir de los últimos años. La otra de las acciones prioritarias es reducir las brechas territoriales y socioeconómicas mediante políticas focalizadas en el mejoramiento de la infraestructura educativa y los recursos en regiones rurales y vulnerables. Promover la inclusión y educación, equidad educativa, asegurando que las poblaciones étnicas con discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder y permanecer en el sistema educativo. Fortalecer la gestión institucional y la participación comunitaria para mejorar la capacidad, la pertinencia de la educación en cada territorio. Desarrollar las competencias digitales y recursos educativos abiertos para complementar el aprendizaje presencial y reducir la brecha digital. Promover una educación pública bilingüe al alcance de todos los ciudadanos, permitiendo un mayor equilibrio formativo en habilidades para el mundo de hoy. Otra de las acciones pendientes es incrementar la inversión pública en educación, garantizando recursos sostenibles para la infraestructura, la formación de docentes y programas de calidad. Es necesario cerrar las brechas de calidad en los resultados educativos evidencian en pruebas nacionales e internacionales, con especial atención en la gran diferencia que hay entre las zonas rurales y la población vulnerable.
Mejorar la cobertura y calidad en la educación media, incluyendo modernización curricular y la articulación de la educación superior y el mundo laboral. Fortalecer la articulación entre políticas públicas, educativas y sociales para que haya permanencia de los jóvenes en las escuelas. Los decretos a partir de la pandemia fueron muchísimos, se generaron una serie de elementos, implementaron una serie de normas y una serie de recursos, pero la pandemia, como un laboratorio especial, evidenció las fragilidades sistémicas y las urgencias de unas políticas inclusivas y la necesidad de repensar modelos educativos con un enfoque en resiliencia y equidad. Se demostró que faltaba acceso a Internet, faltaban equipos, capacitación de los docentes y una falta de infraestructura para las clases remotas. El compromiso, aquí vengo con el compromiso de la comunidad de los jesuitas, es una educación de calidad con misión. Instituciones como la Universidad Javeriana en Bogotá, Cali, los colegios privados, los Fe y Alegría priorizan esta formación a partir de un enfoque humanista. El impacto de Fe y Alegría en Colombia ha sido determinante. La cobertura ha sido impresionante porque ayuda al Estado, digamos, a resolver este tema de cobertura y de calidad. Los resultados clave son que el 92% de los graduados con educación secundaria completan el 2018, tasa de deserción inferior al 2,5 en la educación básica media. Adaptación durante la pandemia. Se generó una educación a distancia a partir de plataformas virtuales, paquetes educativos impresos y apoyo psicoemocional. Es decir, el compromiso de la Compañía de Jesús ha sido fundamental. ¿Qué conclusiones tenemos? Hay unas fortalezas. Hemos mejorado en la cobertura ampliada con avances significativos. Hemos desarrollado políticas estructuradas y hemos desarrollado un reconocimiento internacional. ¿Qué desafíos tenemos? Calidad desigual. No es lo mismo educarse en un colegio público o privado. La infraestructura limitada, falta de recursos tecnológicos, formación docente insuficiente. Muchos de los docentes no tienen formación universitaria terminada y menos en formación en docencia, en licenciaturas. El impacto del conflicto armado que tiene violencia en regiones vulnerables obstaculiza el acceso y la permanencia en el campo escolar. El llamado a la acción es inversión prioritaria para fortalecer la infraestructura, tecnología y programas de inclusión para cerrar brechas y un enfoque sistémico para articular las políticas educativas con desarrollo y demás. Para la brecha entre el marco legal y la educativa hay una discrepancia sistémica y hay una fragmentación. El impacto que nos dejó la brecha digital es que un 63% de los estudiantes de colegios públicos no tenían acceso a Internet o computador. El 96% de los municipios con menos del 50% de las herramientas tecnológicas. Un retroceso académico y las consecuencias socioemocionales son impresionantes. Salud mental afectada, pérdida de hábitos de estudio, evidencia de soluciones efectivas, llamado a una acción colectiva, eh, en fin, esto es lo más importante que tenemos para desarrollar desde el contexto colombiano. Las tareas son muchas, las vocaciones desde nuestras universidades es apostarle a la calidad de la educación, no renunciar a la esperanza, que es el mensaje que nos plantea el Santo Padre a todos nosotros. Nosotros no queremos renunciar a la educación, no queremos renunciar a la esperanza de que es posible transformar nuestras sociedades si todos aportamos un granito de arena desde los lugares en los que podemos hacer esta acción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por esta presentación. Pasamos entonces a México. Quiero presentarles a María Mercedes Ruiz, investigadora honoraria de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, doctora en ciencias con la especialidad en investigaciones educativas. Trabaja en la línea de investigación Derecho a la Educación, Política y Justicia Escolar, investigadora invitada del proyecto Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina. María Mercedes tiene la palabra. El audio, María Mercedes.
Hola, y ahora sí estoy ya lista. Antes que nada, bueno, buen día a todas y todos. Para mí realmente es un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación y primero decir que este es resultado de un trabajo colectivo. Bueno, el libro en su conjunto de nuestros colegas que recién ya presentaron y faltaría Venezuela realmente fue un trabajo bastante intenso, pero en el caso de México estuvimos involucradas tres instancias de universidades de la Compañía de Jesús, el ITESO, el, las escuelas, el sistema de colegios jesuitas y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Entonces, bueno, sí quiero dar el reconocimiento a mis compañeras que me han estado como acompañando y que me acompañaron en este proceso. El trabajo está organizado en cuatro ejes. Uno son las condiciones de producción en las que emergen las reformas educativas. La segunda sería, bueno, a nivel constitucional, cuáles son como los ejes que se plantea. Tercero, cuáles son las acciones prioritarias. Y cuatro, como las tareas pendientes. Entonces, en esta primera, yo diría que se observa un avance significativo en términos de condiciones de producción, el avance de la democracia partidista en México. En los últimos 25 años hemos tenido la presencia de tres partidos con diferentes posicionamientos políticos, ideológicos y pedagógicos, que, que va desde el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, el Partido de Acción Nacional, y en este momento el Movimiento de Regeneración Nacional. Un aspecto importante, desde luego, es el arribo del Movimiento de Regeneración Nacional al frente de López Obrador, que por tercera ocasión fue candidato a la presidencia y lo logró entre el 18 y el 20. También el triunfo de la primera mujer presidenta en México, Claudia Sheinbaum, de Morena en el 2030, pero lo que sí tenemos también una alternancia política, pero marcada por desigualdades sociales y el aumento de la violencia, el crimen organizado que trastoca nuestras escuelas, que trastoca a nuestros maestros y a nuestros niños. Y bueno, una política pública dirigida a la población con menos recursos. Una cuestión importante de este gobierno es esto que primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres y que Claudia, la actual presidenta, pues continúa desde esta perspectiva. Eh, Como mis compañeros lo plantearon, en México hay un parteaguas muy fuerte que fue en 2011 cuando se modifica la Constitución, el artículo primero constitucional, en el cual se inscribe la Declaración de los Derechos Humanos y por lo tanto también la educación es un parteaguas, digamos que desde el 17 al 2008 se reconocen los derechos humanos constitucionalmente, aunque se hacía con la firma de México en los diversos tratados internacionales. En el 2018, con el arribo de Morena o Movimiento de Regeneración Nacional, se modifica el artículo tercero constitucional en donde se plantea el derecho a la educación de todas y todos, desde la educación inicial hasta la educación superior. La educación va de los 3 a los 6, primaria de 6 a 12, secundaria de 12 a 15, media superior de 15 a 18 y posteriormente los estudios universitarios. Hay una diversidad de modalidades educativas para el medio urbano, rural, tecnológica, en fin, hay una diversidad de propuestas educativas y consideramos que estos cambios constitucionales son fundamentales porque nos permiten dos cosas, ya pensando en las acciones de la Compañía de Jesús y las escuelas que tienen que ver con los procesos de exigibilidad y justiciabilidad. Esto quiere decir que si la Constitución plantea el derecho de todas y todas a la educación desde los 45 años, perdón, de los 45 días del nacimiento hasta la educación superior,
pues tenemos la posibilidad de exigir al Estado el cumplimiento de este derecho, generando procesos realmente de organización de la sociedad civil y de los padres de familia. Entonces, esta cuestión pues aparece como fundamental. Ya no puedo mover mi presentación, perdón. Un aspecto que también consideramos importante es que no podemos hablar de políticas y acciones, sino el parteaguas que representó la pandemia, porque por primera vez a nivel mundial, a nivel de México, América Latina, pues las instituciones escolares, la escuela que tiene una función fundamental para la socialización y para la formación del ciudadano. En el caso de México, pues las escuelas se cerraron prácticamente 2 ciclos escolares. Se desarrollaron diversas estrategias de atención a la población, pero pues no fueron suficientes, ¿no? Como ya mencionaron otros colegas, pues las brechas tecnológicas se hicieron presentes. Aproximadamente cerca de 2,9 millones de personas entre 3 y 29 años de edad ya no se inscribieron al ciclo escolar 2021 por falta de recursos económicos. Y bueno, lo que se observa pues es un fuerte abandono escolar durante este periodo, agudizando aún más las brechas sociales, educativas y tecnológicas. Es decir, las personas que tenían posibilidades de conectarse se conectaban y otras pues prácticamente se desconectaron de la institución escolar y aún cuando había posibilidades, las propuestas educativas que se diseñaron para su atención no fueron suficientes porque no interpelaban a nuestra niñez o las condiciones de vida de nuestros infantes y jóvenes, pues los ponía la atención en otro lugar, ¿no? Aquí sí se plantea como fuerte pues la pérdida de aprendizajes escolarizados, ¿no? O sea, y por otra parte la potenciación de otros aprendizajes y saberes sociales. Es bien, algo aprendimos todos en la pandemia y nuestros niños, jóvenes y adultos también lo hicieron. Y esto es como muy importante porque son aprendizajes de por vida y para la vida, ¿no? Porque estaba presente pues hasta la muerte, ¿no? Entonces hay investigaciones que reportan pues todo lo que las familias tuvieron que realizar obviamente, para mantener conectados a sus hijos con la institución escolar. También se observan esfuerzos de comunidades, grupos que prestaban su internet para que los niños se conectaran, el esfuerzo de maestros de llevar algunos documentos o compilación de diversas tareas para los chicos, en fin. Esto casi no se ha reportado y sería bueno como investigar todo lo que sí se hizo. Generalmente cuando se habla de la pandemia se habla precisamente de los aprendizajes escolares perdidos, pero no se recuperan estos saberes y aprendizajes sociales que se construyeron y que como yo lo planteo, pues son para la vida y de por vida, porque fue un momento como de sobrevivencia. Como también ya se mencionó anteriormente, pues hubo afectaciones en el ámbito social y emocional. Obviamente, que me parece importante recuperar un concepto o una noción muy valiosa que es la cura personalis, o sea, cómo atender a nuestros estudiantes de manera integral en la parte cognitiva, en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte social, que es sumamente pues importante. Y también pues hubo una desconexión física y emocional de la institución escolar y del formato virtual. Es decir, los niños se conectaban o los jóvenes se conectaban, pero pues no se prestaba atención. Su mente, digamos, o sus intereses estaban en otro lugar. Entonces, creo que la pandemia merece todavía ser estudiada, pero más allá de decir que se han perdido aprendizajes escolarizados, que de por sí en toda la región de América Latina, de acuerdo a los resultados de la OCDE, no cumplimos con lo mínimo y las pruebas también nacionales dan cuenta de ello, que nuestros niños y jóvenes pues no saben leer ni
que tienen problemas de lectura y comprensión, y lo mismo de la lógica matemática y las ciencias. Entonces, aquí más bien nos plantea como retos para construir otras formas de evaluación, pero ir construyendo pues aprendizajes más significativos para nuestros estudiantes. Como cuáles serían acciones pendientes. Uno sería como una buena discusión acerca de calidad, porque sí se habla de las políticas de cómo mejorar nuestra educación. Y por otra parte, en México, con el nuevo gobierno se habla de excelencia. Hay pues un maestro en México, yo creo que para América Latina, que fue Pablo Latapí, que él decía, bueno, ¿para qué hablar de calidad y excelencia? ¿Por qué no hablamos de lo que sería una buena educación para nuestros niños y jóvenes? Entonces, yo sí comparto con él esta cuestión de realmente a discutir y plantear qué sería una buena educación desde la perspectiva de la Compañía de Jesús, y avanzar de alguna manera en este concepto de calidad que sí está articulado como otro tipo de políticas más ligadas al mercado. En fin, es pues un tema polémico, pero yo creo que vale la pena como entrar a la discusión. Otra cuestión importante es cómo las políticas educativas no recuperaron precisamente estos saberes y aprendizajes sociales que se construyeron a lo largo de la pandemia para potenciar los aprendizajes escolares. Dos Porque, minutos. y esto pues es sumamente pues importante de que hoy en día todavía nuestros alumnos están afectados por la cuestión de la pandemia, y se requiere de espacios en donde realmente logremos intercambiar, bueno, ¿qué sucedió durante la pandemia hoy en día, ¿no? Yo lo hago con mis alumnas de la Universidad Iberoamericana, y es un tema que sigue como pues presente en la memoria, y creo que todavía no resuelto, ¿no? La otra cuestión es que precisamente como resultado de la pandemia, pues es fundamental desarrollar formatos híbridos. O sea, lo poco que se logró de uso de la tecnología, y ahora como la inteligencia artificial, que también es un tema polémico, pues sí se requiere ir construyendo como alternativas pedagógicas con formatos híbridos donde combinemos las aprendizajes tecnológicos que se adquirieron durante la pandemia, y por otra parte, también realizar investigaciones que nos permitan dar cuenta de las subjetividades que se han logrado sedimentando acerca como del sentido de la escuela y acerca de los logros educativos de los estudiantes. Porque por ejemplo, las pruebas tanto internacionales como nacionales, pues dicen que nuestros niños no aprenden, nuestros jóvenes tampoco, en fin, pero ¿qué sí aprendemos en la escuela? O sea, ¿qué sí es lo que hemos logrado, y cómo de alguna manera ir construyendo o recuperar estas subjetividades de que los niños y los jóvenes sí van avanzando en las instituciones educativas y más allá de la escuela? Desde luego, esto requiere pues acompañar pues a las escuelas y a las comunidades en los procesos educativos, o sea, y finalmente generar procesos de exigibilidad y justiciabilidad para el cumplimiento del derecho a la educación. Estos dos conceptos pues son muy potentes, porque sí estamos hablando de gratuidad y obligatoriedad por parte del Estado, pero también exigibilidad de dar cumplimiento al derecho a la educación. Si hacemos como un análisis en el caso de México, diríamos que el derecho a la educación pues no se cumple, hay un avance significativo, y si lo hacemos a nivel de América Latina, pues serían como las mismas conclusiones. Pero ¿en qué sí hemos avanzado y cuáles son como los retos pendientes? Pues eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Mercedes. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Venezuela. Para ello me permito presentar a mis compañeras Claritza Arlenet Peña Serpa. Ella es profesora investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico. También como coautora está María Elizabeth Cámara Muniz.
Ella es profesora, coordinadora del proyecto de actividades lúdicas para el aprendizaje del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello, también en Venezuela. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Básicamente vamos a presentar de manera muy sucinta el trabajo realizado. Lo que queremos destacar precisamente es el trabajo en equipo que significó el integrarnos como Venezuela, equipo Elizabeth y Clarixa, y el equipo del web, que desde el año 2021 hemos venido reuniéndonos y se ha materializado en este libro. Una revisión sobre este libro nos implica acercarnos al modelo de las 4A y ese modelo de las 4A, de modo que cómo se observa y cómo se lee desde el accionar que tiene cada uno de nuestros países en materia de derechos universales de educación de calidad. Retos, muchos retos. Entre ellos debo destacar la dificultad para identificar las cifras oficiales que no dispone Venezuela. Entonces tuvimos que buscar en asociaciones civiles, en universidades, especialmente la Universidad Católica Andrés Bello, y algunas asociaciones civiles. Próximas acciones, por supuesto que esto es una foto de lo que fue Venezuela en la pandemia, que es lo que van a encontrar en el libro, pero también hay unas acciones bien interesantes que consiste en dar continuidad a esta línea de investigación del derecho universal a la educación de calidad y concentrarnos en algunos aspectos, entre ellos lo que es la asequibilidad, la formación del profesorado, que si bien en pandemia nos dimos cuenta que hacía falta alfabetización tecnológica y la Universidad Católica a través del CIER y la Escuela de Educación sirvieron de apoyo, de orientación a esos maestros que necesitaban, también necesitamos pues, concentrarnos en otras nuevas olas tecnológicas como la IA. Esto es quizás el panorama más actual. Para quienes tengan la posibilidad, y ojalá así sea, que revisen cada uno de los capítulos, este capítulo en aquel momento planteaba todas estas cuestiones. Sin embargo, para esta presentación hemos querido enfatizar básicamente en elementos de la asequibilidad y aceptabilidad, según el modelo de Tomasewski, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación docente. Es un tema importante y hasta crítico en nuestro país. Si bien la calidad ha sido presentada en Venezuela desde hace un buen tiempo, tampoco es un tema ajeno. Y varios ministros de educación, entre ellos uno, indicó en algún momento que la educación es un fraude. Entonces, fíjense el tránsito que hemos tenido en el tiempo. Nosotros poseemos unos instrumentos jurídicos donde se reafirma que la educación es un derecho humano, especialmente en la Constitución, en el artículo 102. Pero en la categoría calidad, el Estado garantiza la calidad en todo el sistema educativo en el artículo expresamente declarado 103. La Ley Orgánica de Educación, sobre todo en el artículo 3, remarca lo que es la importancia de la educación de calidad en cada uno de los niveles del sistema educativo. Y en el caso del artículo 6, también señala esa importancia del acceso, que es donde nos hemos concentrado y nos concentramos en la escritura del capítulo. Y finalmente, pues, el artículo 7, que remarca uno de los tantos roles que tiene el Estado venezolano como gestor, rector, garante de la educación. Si bien la educación ha tenido varias lecturas, en este capítulo especialmente nos concentramos en todas aquellas políticas que tuvo el Estado para su momento en cuanto a la formación. Una de ellas era el hecho de que los niños estuvieran salvaguardados. Pero, ¿qué pasó con el docente? Desde allí, desde la pandemia, vimos que era necesario alfabetizar y sobre todo nos encontramos con unos niveles de competencias digitales muy bajos. Al respecto,
esta situación no ha mejorado significativamente. De hecho, no encontramos en el momento aquí en Venezuela unas cifras alentadoras que nos demuestren que las jóvenes generaciones quieren ser maestros. Hay una escasez significativa de docentes y así lo ha mostrado el profesor investigador Ramírez, Tulio Ramírez, precisamente este año cuando mostró aquellos indicadores que encontró en la revisión de 3 universidades en sus respectivas escuelas de educación, entre ellas la UCAC, la UPEL y la UCB, que encontró que hay una merma significativa de la cantidad de estudiantes en la escuela de educación y hay un porcentaje cada vez menor de egresados. Desde ese 2008 al 2022, que fue el tiempo de estudio, que encontró 87% menos nuevos inscritos y menos 88% de egresados. Si a esto consideramos lo que ya venía sucediendo en pandemia, que es la cantidad de maestros que han migrado del país o que definitivamente no siguen ejerciendo la profesión, entonces estamos ante uno de los puntos claves aquí. Entonces, como fotografía actual, tenemos un 30% de docentes en aula, que eso fue para este periodo escolar 2024-25, igual por fuentes no oficiales, entre ellos de redes, nos señalan una deserción docente que sigue por encima de un 70%. Esto es precisamente en el año 2024. ¿Qué ha hecho el Estado? Hay acciones que deben ejecutarse, pero una de las pocas tareas que ha realizado es una resolución ministerial en la cual se habla de la incorporación de aquellos profesores que están en las funciones administrativas a al menos una sección y de todos aquellos profesores jubilados que se incorporen. ¿Son acciones suficientes? No, hace falta un impulso a la figura del maestro y sobre todo a promover la profesión del maestro y ofrecer mejores condiciones. Esto se ha marcado en todos los discursos anteriores a esta propuesta de libro. ¿Dónde está lo interesante acá? Que nuestra Universidad Católica Andrés Bello ha venido tomando con mucha fuerza el papel de formar a los maestros de instituciones oficiales y los maestros de instituciones privadas. De modo que hay un compromiso directo. No somos insensibles ante esta realidad y cada vez más estamos acercándonos a través de las canales de YouTube, por ejemplo, a aquellas áreas en las que hay una escasez importante de docentes. Contamos, por supuesto, con un músculo para ello y cada vez más, entonces, se abren las posibilidades de actuar. Entonces, no quedamos en lo enunciado, sino que como universidad tratamos de ofrecer alternativas sobre materia de compromiso ucavista, hay mucho que se ha expresado y es nuestro sentir, sobre todo porque somos egresados de la misma universidad de la UCAD y hemos crecido bajo ese compromiso. Lo importante de este capítulo en especial es que cuando se acerquen ustedes como lectores encuentren que hay unos temas muy sensibles y sobre todo en Venezuela se sigue reportando un deterioro en la infraestructura física, es decir, que en temas de asequibilidad estamos no en las mejores condiciones y en lo de la accesibilidad solo a través de la vía jurídica. Todavía nos hacen falta muchas acciones al respecto. Bien, como buenos días a todos o buenas tardes. Como bien le estaba planteando Clarixa hace un momento, el basamento legal venezolano garantiza la gratuidad de la enseñanza, la garantiza como un derecho humano para todos, inclusive se establece que es gratuita desde el nivel de educación maternal, es decir, de los 0 años hasta el nivel universitario.
cuál es la situación que se está presentando ya incluso desde antes de la época de la pandemia, y lo pueden ver reflejado en el capítulo, la cantidad de debilidades que se han venido reforzando a través del tiempo y que lamentablemente las medidas que se han tomado hasta el momento han hecho poco efecto sobre lo que es la calidad de los aprendizajes, que al final y al cabo es el motivo de la educación para que nuestros estudiantes aprendan, puedan desarrollarse como seres integrales, como individuos integrales y de provecho para la sociedad, para su entorno, para el país. La Constitución y la Ley Orgánica de Educación garantizan estos derechos, garantizan esta gratuidad, garantizan que la educación debe ser de calidad. Sin embargo, las investigaciones reflejadas en nuestro capítulo, como otras que se han venido realizando en los últimos años, reflejan que hay un nivel, una disminución en la comprensión lectora en nuestros niños de tercer grado. Estamos Dos hablando de tercer minutos. grado. Bien, gracias, Flor. Este estudio lo están realizando instituciones, organizaciones, ONGs como con la escuela, que ha venido desarrollando investigaciones desde hace algunos años, e incluso el Ministerio de Educación ha creado un observatorio de la calidad educativa en Venezuela y por primera vez, después de muchísimos años, desde el año 97, Venezuela va a participar en unas pruebas de evaluación internacional que son las pruebas ERCE, este año 2025. Pero todas estas situaciones han afectado de manera negativa en lo que son los procesos de calidad de aprendizaje. Debido a la situación económica venezolana, las escuelas trabajan en horario mosaico, es decir, 2 o 3 días a la semana, e incluso hay una resolución en donde se estableció una reducción de la jornada diaria de clases en cada institución, en que se lleva a 5 horas académicas nada más como máximo diario, tanto en educación inicial como primaria como media. Como podemos ver, estas son medidas paliativas ante la situación económica del país, pero que afectan el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, como bien lo señaló Clarixa, la Universidad Católica Andrés Bello desde su ámbito está desarrollando actividades dirigidas a fomentar y desarrollar el trabajo que vienen llevando a cabo nuestros docentes, formándolos a través de diplomados y formación de posgrado en mediación pedagógica, gestión escolar, pensamiento computacional, acompañamiento de instituciones educativas y desde la Escuela de Educación promoviendo el desarrollo de pruebas de rendimiento académico llamado CECEL, que es un sistema de educación en línea, donde pueden participar y poder ir comprobando cómo está el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, además de esto, desde el Centro de Innovación Educativa se vienen desarrollando diversas actividades promovidas para docentes, estudiantes y directivos de las instituciones como un grano de arena para aportar al mejoramiento de la calidad educativa en Venezuela. Eh, la situación de Venezuela en estos momentos a nivel educativo es bastante crítica. Esperemos que se den los cambios que se están esperando para a nivel de la aplicación de las políticas educativas que están propuestas, pero que lamentablemente no se encuentran evidencias de que éstas están dando el fruto esperado. Entonces, esperemos que, como en otros países, de los países que están participando en este encuentro, que también presentan sus situaciones difíciles, podamos nosotros ir poniendo nuestro grano de arena para mejorar el sistema educativo de nuestros respectivos países. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, Caritza, por este panorama que nos presentan en el capítulo de Venezuela. A continuación, quiero darle la palabra a Flor para que nos presente las conclusiones, que no son conclusiones, son pistas también para continuar este ejercicio de estudio, este ejercicio de investigación. Y posteriormente a las conclusiones tendremos la presentación de un momento importante, lo mencionaba anteriormente, en donde vamos a mencionar el nacimiento, llamémoslo así, del consorcio de observatorios que el hermano Raimundo nos presentará. Entonces, Flor, adelante. El audio. Tu audio, Flor. Gracias. Sí, quería compartir con ustedes que este libro está ya con acceso libre en diferentes plataformas.
Amazon, iTunes, el editorial ITESO, que fue quien editó este libro, la Universidad ITESO en México. Entonces quería compartir, nada más si, voy a ver si me permite rápido aquí. Si no, bueno, Nelson ya nos hizo favor de, no sé si están viendo ya ahí la pantalla con la portada del... Sí. Sí, Ok, sí, gracias. Bueno, Sí. yo me permito recoger realmente una síntesis muy, muy pequeña, sino más bien quiero invitarlos a leer este libro, recordar que el objetivo pues fue analizar precisamente en términos legislativos la política educativa pública que favorece o no el derecho universal a la educación en estos 4 países, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Como ya nos adelantaba Mercedes, pues, y hemos visto, ¿no?, en la presentación de todos los colegas, pues que no conseguimos del todo conseguir el derecho universal a la educación de calidad. Nosotros, para hacer este análisis documental de tipo hermenéutico, nos basamos en el enfoque de las 4A propuestos por Katarina Tomaszewski, que recordarán, dice que para que una educación sea de calidad, tendría que ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Pero además nosotros en el equipo lo complementamos con principios pedagógicos de la Compañía de Jesús y nos llamaba sobre todo aquello que nos invita a una educación inclusiva. En sí, el libro nos muestra la tensión constante entre el discurso oficial y la realidad operativa del sistema educativo latinoamericano. Y sobre todo, como ya lo señalábamos en cada uno de los capítulos, pues esto se vio más agravado en el contexto de la pandemia. Entonces, a manera transversal, podríamos decir que cada uno de estos países tienen políticas bien intencionadas, sin embargo, con baja implementación práctica. La calidad educativa, además, no siempre se traduce en condiciones efectivas de aprendizaje. Es decir, las evaluaciones de los aprendizajes no necesariamente se reflejan por tener una escuela bien equipada, que dicho sea de paso es uno de los grandes desafíos, este desfase que tenemos la mayoría de los países en Latinoamérica con la conectividad, que eso pues se vio evidente en la pandemia. Entonces, digamos que hay desigualdades estructurales, la pobreza, por ejemplo, que limitan este derecho educativo y que va más allá de simplemente redactar una política educativa. Las iniciativas jesuitas, y aquí todos los autores coincidimos en que Fe y Alegría, pues ha generado un impacto durante sus más de 50 años en sectores excluidos, que me parece que es un modelo que nos animaría a estudiarlo a mayor profundidad y hacerlo dialogar con los marcos educativos actuales, pues para generar y seguir impulsando este tipo de iniciativas. Digamos que cada uno de los países tuvo diferentes tipos de hallazgos y quiero como hacer un llamado muy global de cada uno de ellos. Por ejemplo, Brasil, ¿no?, con un énfasis en la calidad y la no discriminación, pero refiriendo también esta desconexión entre políticas educativas y la realidad en las escuelas, y haciendo el llamado también a estas experiencias ignacianas con fuerte arraigo comunitario que podrían favorecer al menos un acceso y una educación más inclusiva. En Colombia hay una fuerte intención de valorar la participación y la democracia escolar. Se confirma que la desigualdad educativa se agravó en el contexto de la pandemia y pospandemia, y se reconoce como un déficit en la atención socioemocional también y en aspectos de la inclusión educativa. En México, si bien se reconoce el aprendizaje y la educación como un derecho humano, todavía pues se tiene esta brecha entre el discurso oficial y las prácticas reales, y sigue habiendo déficits para tener políticas más inclusivas. En Venezuela, como nos lo señalaban ahorita nuestras compañeras,
pues la crisis sociopolítica del país genera pues daños colaterales, digamos así, como por ejemplo la migración docente, ¿no? Que va generando y mermando también la calidad educativa y la fuerte brecha digital que existe. Diríamos en voz de nosotros como autores que este libro lo que quiere hacer es un llamado, lo vemos en su portada, ¿no? Una escuela con sus bancas vacías. Pensamos en la pandemia, todos esos niños que tuvieron que irse a trabajar o esos niños que desde sus casas no tenían acceso virtual y que desafortunadamente abandonaron las escuelas. Eh, Hablar del derecho a la educación de calidad no es solo un ejercicio jurídico, ni tampoco es un ejercicio teórico el que quisimos hacer aquí, sino apelar a nuestra responsabilidad ética como educadores y cómo podríamos avanzar a la formación de una ciudadanía crítica desde la escuela que nos permita hacer una adaptación a que este derecho a la educación pues lo podamos hacer desde las iniciativas que tengamos a nuestro alcance cada uno de nosotros y sobre todo que estas políticas educativas estén más cercanas a los diferentes contextos, a las diferentes realidades, lo rural versus lo urbano, por ejemplo. Desde redes como Aushal, Fraxi, Fe y Alegría, fortaleciendo estas alianzas, podríamos impulsar y dar cuenta de lo que ya hacemos y también transferirnos metodologías y prácticas. Bueno, desde la visión regional, este estudio comparado revela que si bien los marcos legales y las intenciones políticas en América Latina apuntan hacia una educación de calidad inclusiva, es decir, estamos en este discurso internacional, las realidades locales continúan desafiando profundamente esta aspiración. Los grupos en situación de vulnerabilidad, en las que todavía tenemos pendiente cerrar esta brecha educativa, el compromiso que nos llama como educadoras y educadores frente a la precariedad educativa que vivimos todavía en varios contextos de Latinoamérica, nos llama a una corresponsabilidad colectiva, en el que tendríamos que asumir una responsabilidad y al respeto al derecho universal de la educación. Es así, pues, que coincidimos que la violación a este derecho universal a la educación de calidad no solamente impacta en el presente de muchas vidas de infantes y jóvenes que se silencian en la exclusión de la educación, sino que también repercuten en el proyecto mismo de sociedad de cada uno de estos países y de su conjunto en Latinoamérica. Estas voces, diversas pero profundamente conectadas, nos interpelan y nos recuerdan que garantizar el derecho a la educación de calidad no es solo una cuestión normativa, sino un compromiso ético y político. Nos invita a los distintos actores sociales a convertirnos en agentes activos y defensores de este derecho universal a la educación de calidad. Nuestro trabajo en este libro no solo abordó las tensiones del discurso político de la praxis de este derecho, sino que nos convoca en un sentido y en una frase ignaciana con la que quisiera servir, en todo amar y servir para contribuir desde nuestros lugares y a no olvidar que cada esfuerzo cuenta para construir sistemas educativos verdaderamente equitativos e inclusivos. De mi parte sería todo y quisiera darle la palabra a Nelson también. Muchísimas gracias, Flor. En verdad, lo que con este ejercicio también logramos es crear una comunidad de aprendizaje. Cada uno de los autores y de la constancia y la fidelidad nos ha permitido, aparte de generar conocimiento, generar una gran amistad. Y por eso, tanto el llamado del Papa Francisco a crear un pacto comienza con un pacto de humanidad, un pacto transformador para bajar los egos y ponerle, como dicen, la mente, el corazón y las manos a la transformación educativa. Muchas iniciativas ya están en camino. La de la campaña por el derecho al aprendizaje que Fe y Alegría lidera y que también nos pone
en la parte de la ejecución, ¿verdad? De esto que consideramos las políticas educativas y otros ejercicios más que se pueden ver con la campaña mundial por la educación, el trabajo de la UNESCO, el pacto educativo. Junto, todo ese esfuerzo nos debería llevar a una transformación global y local. Quiero a continuación también agradecer a todos los que han ido construyendo este tejido desde el liderazgo de Aushal, de la Universidad ITESO, con el equipo editorial, y también darle la palabra al hermano Raimundo Barros, que ha liderado este proceso y también ha inspirado el discernimiento para llegar a este punto. Entonces, hermano Raimundo, tiene la palabra. Olá, bom dia, buenos dias. Um gusto, não? Creio que para todos nós que estamos involucrados direto ou indiretamente neste trabalho, nesta missão, neste processo de livro, é uma alegria chegar a este ponto de apresentar para a comunidade o fruto deste trabalho de muitos anos, de muita dedicação de muitos educadores e educadoras. Então, é uma alegria, né, estar participando deste momento. E como parte del compromisso nuestro, de la Compañía de Jesús, de la Conferencia de los Provinciales en América Latina y el Caribe, con el DUEC, ¿no? Con el Derecho Universal a la Educación de Calidad para Todos, eh, tenemos esta publicación, esta presentación del libro es una parte, es una iniciativa. Y ahora también quiero presentar una otra iniciativa que también nace de este compromiso de la Compañía de Jesús con este derecho a educación de calidad, que es el consorcio, ¿no? El DUEC, ¿no? Consórcio para o Direito Universal à Educação de Qualidade, que nasce também deste esforço de muitas pessoas, educadoras, educadores, que também estão buscando poner seus conhecimentos, suas experiências em favor de garantizar uma educação de qualidade para todos. E este consórcio nasce, e eu vou aqui a compartilhar una pequeña presentación para que ustedes puedan conocer mejor. ¿Están viendo? ¿Alguien Sí, puede? Sí, sí. Sí, ¿no? Sim, Entonces, ok. Sí, hermano. Deja poner en modo presentación. Ok. Entonces aquí tenemos, esta es la presentación oficial del consorcio, ¿no? Y aquí, este es, aquí el consorcio, ¿no? Consórcio de observatórios ou laboratórios sobre o direito universal a uma educação de qualidade na América Latina e o Caribe. Então, aqui já este é o lugar onde algumas das inquietudes, perguntas, possibilidades de investigação que estamos vendo nesta publicação, aqui no consórcio pode ser o lugar para desenvolver, para continuar os estudos, não? Porque o que tendremos como objetivo neste consórcio, não? Primeiro vamos mostrar como é a estrutura, não? O consórcio é formado por instituições, não? De educação da companhia. E neste momento temos as três redes de educação formal, não? Aushal com as universidades, Fé e Alegria e Flax. Estas são as três redes que estão como parte deste consórcio e através de instituições. Mais adelante vou mostrar que instituições já estão sendo parte deste consórcio. Dentro do consórcio, com todas as instituições, então temos um equipo de coordenação. Este equipo de coordenação é uma pessoa de Fé e Alegria, uma pessoa de Flax, dois de Aushal e um de CEPAL. Então, 5 pessoas que fazem parte da coordenação. Depois vamos disponibilizar também para vocês todos o projeto
que tiene explica cómo es esta coordinación, las responsabilidades que hacen. Y después la CEPAL. Entonces son estos tres movimientos que tenemos ahí. Las instituciones todas juntas forman el consorcio, pero hay una coordinación y también la CEPAL que es el lugar de animación, de apoyo, ¿no? Para que todo pueda pasar. El objetivo del consorcio el objetivo es promover la colaboración y la coordinación de acciones destinadas a la vigilancia del cumplimiento del derecho a la educación. Y después, ejecución de proyectos diseñados para abordar las necesidades previamente identificadas y acordadas en los territorios involucrados. Entonces, el objetivo es promover la colaboración y la coordinación de acciones para la vigilancia del cumplimiento del DUEC y ejecutar proyectos. Entonces tenemos ahí esto de la teoría, incidencia, advocacy, pero también desarrollar proyectos concretos dentro de los territorios prioritarios, que neste momento son los territorios de Cuba, Haití y Amazonía, ¿no? Que son los tres territorios prioritarios dentro del plano apostólico de la CEPAL, ¿no? Después, los propósitos que tenemos, fortalecer las capacidades locales y provinciales para actuar contra todo tipo de abusos que atente contra el DUEC. Y ahí estamos, este libro que apresentamos hoje es parte também disso, quando hace um estudo comparado e que aí temos as brechas, aí temos os desafios, os retos que cada um destes países tem em suas políticas públicas e aí um chamado para nós todos de como ajudar a cambiar estas brechas, a cambiar estes retos que vimos. Posicionar e difundir os análises críticos e os posicionamentos emancipatórios através de diagnósticos sobre a realidade socioeducativa. Este livro é uma iniciativa concreta deste segundo propósito, e aí queremos fazer mais, e aí um chamado também é que podamos. Este livro agora são 4 países, pero podemos hacer con otros tantos más de nuestra Latinoamérica y el Caribe. Impulsar y poner a prueba prácticas pedagógicas alternativas y comprometidas con el DUEC, ahí ya son acciones concretas mismo en los territorios. Promover e negociar o desenho de políticas públicas locais, isso que eu dizia de incidência, advocacy, também é um propósito do consórcio, e fortalecer as capacidades locais e provinciais para a promoção do DUEC. Também ao interno e também no diálogo com outras forças que atuam também em la defesa do DUEC. E depois tenemos los miembros que hoy hacen parte, ¿no? Tenemos la Universidad Ruiz de Montoya, aquí de Lima, Perú, ¿no? Tenemos la Javeriana de Bogotá, la Federación Internacional de Fe y Alegría, la Pontificia Católica de Ecuador, la Rafael Landívar de Guatemala, el Sistema Universitario Jesuita de México, ¿no? Ahí aquí estamos hablando de ITESO, Ibero, ¿no? Que tienen ahí una representación fuerte dentro del consorcio, ¿no? Flaxi, da Federación de Colegios, la Alberto Hurtado, la Universidad Alberto Hurtado de Chile, Santiago, ¿no? Y la CEPAL. Estos son los miembros actuales, pero estamos abiertos y esperamos contar con mucho más personas, instituciones. Y ahí la invitación ya queda hecha para todos los autores de este libro que están ahí
son de instituciones que son de alguna de estas redes, de Flax, de Fe Alegría o de Ausal. Y todas las instituciones están invitadas. Algunas universidades pueden no tener eh, observatórios ou laboratórios que trabalhem diretamente o tema da educação ou o tema do direito à educação de qualidade. Pero isso não é motivo para não participar. Claro que todos os projetos que vamos desenvolver são em função do DUEC. Y ya tenemos un trabajo ahí que es con Cuba, ¿no? Estamos esperando, ahora vamos nos trámites para que un grupo de miembros del consorcio puedan ir a Cuba para desarrollarnos ahí un trabajo junto con los jesuitas que están ahí en el territorio de Cuba. Entonces, este es el consorcio, ¿no? Del DUEC que presentamos para ustedes y como decía antes, invitamos a que todos puedan, a través de sus instituciones, hacer parte, ¿no? Y para ser parte es muy sencillo, es necesario solamente presentarse, ¿no? Adriana Cárdenas, la asistente de educación aquí de la CEPAL, queda responsable para hacer recibir estas invitaciones para hacer parte y ahí esperamos contar con mucho más gente para las tareas, para los proyectos que vamos a desarrollar. Es esto, Nelson. Muchísimas gracias, hermano, por esta buena noticia y sobre todo, como usted lo plantea, abre un camino bastante amplio, ¿verdad? En donde este primer fruto seguramente nos va a dar la posibilidad de co-crear nuevas realidades y sobre todo, yo creo que en memoria, y los invitaría a todos los participantes, a los autores, a encender nuestras cámaras, a darle rostro al derecho universal a una educación de calidad. Un rostro como lo ha pedido también y en memoria del Papa Francisco. Creo que eso nos anima y nos fortalece. Acá están todos, exactamente. Y con esto, pues, agradecer todo el esfuerzo que esto ha demandado y sobre todo el esfuerzo que nos genera y el compromiso al que nos lleva. Entonces, para el cierre, le pediría al equipo que nos está diciendo que sonriamos para que también este derecho también sea un derecho a la felicidad, al bienestar y al derecho para que las políticas públicas vayan más allá de los números y transformen a las personas. Entonces, listos para la foto, junto con toda la comunidad. Padre Rafael, para cerrar, una última palabra. Última no, Bueno, en una primer lugar, última. agradecer, ¿verdad? Todo este esfuerzo, toda esta generosidad, ¿no? Y la sumatoria, digamos, de talento para llevar adelante una experiencia como esta. Y creo que a todos nos siembra, incluso la invitación del hermano Raimundo, ¿verdad? Nos siembra la inquietud de cómo podemos seguir sumándonos en esa tradición que les comentaba al inicio, esa tradición histórica de la Compañía de Jesús, en el compromiso con la educación, cómo podemos seguir sumando, ya no solo mirando nuestra localidad, sino también nuestra región y, por supuesto, nuestro mundo, ¿verdad? Para que esos granitos de arena constituyan pues una montaña en este proceso de generar alternativas a un mundo posible, un mundo reconciliado, justo. Y quiero pues invitarles a que tengamos siempre esa inquietud, ¿verdad? ¿Cómo podemos sumar? ¿Cómo podemos articular? ¿Cómo podemos unir esfuerzos para generar un mayor impacto en el servicio que prestamos a la educación en la Compañía de Jesús en nuestra querida América Latina y el Caribe? Una vez más, muchas gracias y bueno, estamos, digamos,
abiertos también y esperando pues de toda esa generosidad y posibilidad. Que estén muy bien todos y todas. Muchísimas gracias. Los autores nos quedamos un momento en el Zoom y agradecemos a todo el público que a través de YouTube, también Facebook y los que podrán ver esta presentación para que sigan animándose y, como dice el padre Rafael, a comprometernos a esta iniciativa que va para largo tiempo. Muchas gracias.